Cordial saludo, profesor. La siguiente presentación estará a cargo de las estudiantes Angélica Jazmín Martínez Rincón, Génesis Paola Hoyos Rojas y Natalia Rincón Silva. Dicha presentación tiene como finalidad dar a conocer algunos aspectos de la genética, tales como definición, conceptos básicos y postura ética. Saludos, mi nombre es Génesis Hoyos y el día de hoy vamos a hablar sobre la genética, pero no solamente desde un ámbito biológico, sino también desde un ámbito responsable y ético. Bueno, primero vamos a definir qué es la genética. La genética se define como la rama de la biología que estudia la herencia y la variabilidad de los seres vivos. Es decir, la genética estudia cómo se transmiten las características de una generación a otra a través de los genes, que son unidades de información hereditaria localizadas en el ADN. La genética juega un papel clave, fundamental, súper importante, no solo en la estructura física y biológica, sino también en la predisposición de ciertos comportamientos como la agresión o la vulnerabilidad a trastornos psicológicos. La interacción entre los factores genéticos y los factores ambientales o psicosociales pueden influir en la aparición de conductas violentas o en el desarrollo de trastornos relacionados con la salud mental. Así, la genética se entiende como un factor determinante y a la vez interactivo con otras influencias en la salud y en el comportamiento humano. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Angélica Martínez y para esta parte de la presentación vamos a definir algunos conceptos importantes de genética. Empezaremos definiendo ADN, el cual es una molécula ubicada en el interior de las células, es decir, en el núcleo de las células, y esta molécula es la que contiene la información genética necesaria para el desarrollo, crecimiento y funcionamiento de los organismos. Esta información se transmite de generación en generación y determina las características de cada individuo. Respecto a los genes, es una unidad de información genética que se encuentra en el ADN y que determina las características físicas y biológicas de los seres vivos. En otras palabras, se dice que el gen es la unidad funcional de la herencia. En cuanto al genotipo, es la composición genética de un organismo heredada de sus progenitores. Es la información genética que determina muchas de las características que los seres vivos heredamos y consiste en la combinación de los genes que un ser vivo tiene en su ADN. Para el fenotipo, indicamos que es la manifestación externa del genotipo, es decir, es la suma de todas esas características observables de un individuo. A diferencia del genotipo, el cual es invariable e idéntico en todas sus células, el fenotipo puede verse influenciado por factores ambientales. Los alelos son versiones diferentes de un mismo gen, es decir, cada gen puede tener varios alelos que determinan variaciones en las características de un organismo, como el color de sus ojos, el color del cabello o el tipo de sangre. Los alelos se heredan de los padres y se combinan para formar el genotipo de un individuo. Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula que contienen la información genética. Los cromosomas son como libros de instrucciones que determinan cómo se desarrollan y cómo funcionan los organismos. Su principal función es contener, preservar y organizar el material genético. La mutación es un cambio en la secuencia del ADN de un organismo. Las mutaciones a veces se producen por errores durante la división celular o por la exposición a sustancias ambientales que dañan el ADN. Las mutaciones pueden afectar a un solo gen o a grandes secciones del ADN y pueden ser heredadas o puede ocurrir solo en una célula en específico.
Dependiendo de la mutación, pueden no tener efectos visibles o puede causar cambios en las características físicas o biológicas del organismo. Ok, continuando con lo que decía Angélica acerca de los otros conceptos importantes que hay que definir o tener presentes con respecto a la genética, vamos a hablar del genoma. El genoma es todo el material genético de un organismo en particular y se hereda generación tras generación. También tenemos el ARN. El ARN es otro ácido nucleico, en concreto el ácido ribonucleico. Es una cadena sencilla pero polivalente que desempeña varias funciones en función del tipo de ARN del que hablemos. Por ejemplo, dentro del mismo ARN tenemos diferentes o clasificación o tipos, que está por ejemplo el ARN ribosómico, que se abrevia como ARNR y forma parte de los ribosomas. El ARN de transferencia se abrevia ARNT, juega un papel importante en el traslado de los aminoácidos al ribosoma durante el proceso de traducción, y el ARN mensajero, que se abrevia ARNM, destaca por ser el intermediario entre el ADN y la síntesis proteica. Por otro lado, tenemos la mitosis y la meiosis. La mitosis y la meiosis son tipos de división celular. Son conceptos que hay que tener en cuenta, que están muy relacionados con el tema de la genética. La mitosis está asociada a la división de las células, sí, pero específicamente de las células somáticas, que son la mayor parte de las células del cuerpo, a excepción de las sexuales, por lo que dicho proceso dará lugar a dos células con el mismo número de cromosomas y exactamente iguales a la madre. Acá en la lámina tenemos como que una especie de gráfico donde muestra que la célula se divide y esta misma da lugar a otras células exactamente iguales. Y por otra parte tenemos la meiosis, que es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen las células sexuales o gametos, que son de las que nosotros nacemos, y esas presentan la mitad de cromosomas que la célula madre. Además, cada uno de ellos se obtiene tras el intercambio de material genético entre el par de cromosomas iguales al de la madre. También tenemos una gráfica donde muestra que desde la célula inicial se divide y sobre estas se van subdividiendo y salen células con la carga por mitad de un origen una y de origen otra. Hola, buen día, mi nombre es Natalia Rincón y hoy les estaré hablando sobre la postura ética sobre la genética. ¿Qué tiene que ver la ética con la genética? Se basa en el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana y las libertades fundamentales. Las principales preocupaciones éticas sobre la edición de genes son que se pueden cometer errores que podrían ser peligrosos para una persona y difíciles de corregir. Además, cualquier cambio negativo que afecte al esperma o los óvulos de una persona podría transmitirse de una generación a otra. Teniendo en cuenta todo esto, en cuanto a las pruebas genéticas se deben cumplir con algunas normas éticas. Estas son tales como que sean voluntarias y no impuestas, que se informe adecuadamente sobre el propósito de las pruebas y las implicadas de los resultados, que se tenga en cuenta que los resultados se pueden afectar a los familiares biológicos del paciente. También existen otras como la protección a la privacidad. Los datos genéticos personales deben ser protegidos y no pueden difundirse a terceros. La prevención de riesgos. Las intervenciones en el genoma humano deben ser preventivas, diagnósticas y terapéuticas. También debe tenerse en cuenta que no debe introducirse modificaciones a la descendencia. Pero bueno, alrededor de todo este tema también surgen algunos dilemas éticos en la genética, tales como la posibilidad de discriminar a las personas en el acceso a un trabajo o a un seguro, la selección de fetos durante el embarazo, que es de los que más ocurre, los riesgos desconocidos
de afectar el genoma de las generaciones futuras y la falta de discusión en la sociedad sobre este tema.